A ver, no me respondieron. Ya leyeron el convenio. A ver. Sí, licenciado, yo lo estaba leyendo el día de hoy. Muy bien. Bueno, estuvimos viendo las funciones de la administración de trabajo. Y estas cuatro funciones las estuvimos analizando en la clase anterior, eh, en el planteamiento de que todo órgano administrativo debe tener estas funciones. Vimos algunas diferencias que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no las realiza, sino que debe ser en, en un órgano administrativo de trabajo. Entonces fueron estas pequeñas diferencias que encontramos, pero todas las demás vimos que sí las debe llevar nuestro, nuestro órgano administrativo, que actualmente es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El registro de las asociaciones, les aclaré que vamos a ver poco a poco la inscripción de una organización y vamos a entenderlo, pero me interesa que lean el convenio 87 porque al final de cuentas no solo estamos viendo el procedimiento interno en Guatemala, sino que también estamos conociendo prácticamente un derecho comparado, porque estamos viendo cómo deben de regirse todos los demás órganos administrativos a nivel internacional. Y por esa razón, pues les indiqué que debían de leer el convenio 87 de la OIT. Vimos las funciones económicas, funciones de previsión social, y ahora pues vamos a ver la estructura de la Organización Administrativa de Trabajo en Guatemala, que está a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y que es el responsable de dirigir programas y políticas en esa materia. Lo primero que tenemos que ver es la jerarquía en el cual pues está reconocido este órgano administrativo. Y en el artículo 193 de la Constitución, no sé si alguien me hace el favor de leerlo, que dice el artículo 193 de la Constitución. Artículo 193. Ministerios. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrán los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la misma le señale. Correcto. Lo cual significa que el organismo ejecutivo a nivel constitucional tiene la potestad de crear cualquier ministerio de Estado, ¿verdad? Y en este caso, pues ya existe varios ministerios y dentro de ellos el Ministerio de Trabajo, todos creados bajo el amparo de esta norma de orden constitucional, el artículo 193 de la Constitución Política de la República. Ahora, como si observamos siempre la pirámide de Kelsen, entonces entenderíamos que hay tenemos las leyes ordinarias que le siguen a las constitucionales y tenemos la ley del organismo ejecutivo. Veamos el artículo 40 eh, de la ley del organismo ejecutivo. No sé si alguien tiene a la vista, pero como están en sus casas, sé que pueden consultarlo en internet inmediatamente. La ley del organismo ejecutivo. Artículo 40, Ley del Organismo Ejecutivo, Sí, Ministerio de correcto. Trabajo y Previsión Social. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo
la formación técnica y profesional y la previsión social. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. A. Formular la política laboral, salarial y de salud e higiene ocupacional del país. B. Promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores. Prevenir los conflictos laborales e intervenir, de conformidad con la ley, en la solución extrajudicial de estos y propiciar el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales. Todo ello de conformidad con la ley. C. Estudiar, discutir y, si fuere de beneficio para el país, recomendar la ratificación y velar por el conocimiento y la aplicación de los convenios internacionales de trabajo. D. Literal derogada por el artículo 1 del decreto 63-98 del Congreso de la República. E. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, representar al Estado en los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales sobre el trabajo, así como velar por la aplicación de los que estuvieren vigentes. F. Administrar descentralizadamente sistemas de información actualizadas sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral para diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo. G. Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en relación con la mujer, el niño y otros grupos vulnerables de trabajadores. H. Diseñar la política correspondiente a la capacitación técnica y profesional de los trabajadores. La ejecución de los programas de capacitación será competencia de los órganos privados y oficiales correspondientes. Y formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando el mejoramiento de los sistemas de prevención social y prevención de accidentes de trabajo. Correcto. Como ven, muchas de estas funciones son las que vimos anteriormente y son las que están establecidas en esta ley, ¿verdad? Entonces, vemos que, que sí se adaptan a esas disposiciones doctrinarias que estuvimos observando. Por supuesto, ahí me llamó mucho la atención acerca del arbitraje, pero donde dice fomentar el arbitraje, ¿verdad? Prácticamente lo que dice es fomentar que busquen la manera de solucionar sus conflictos a través de esa vía. Pero como arbitraje ellos no intervienen porque les decía que es a través del organismo judicial por medio de algunos conflictos, ¿verdad? De carácter económico-social, que es donde se integra el tribunal de arbitraje, ¿verdad? Entonces, esa es una aclaración únicamente que les tenía sobre ese caso. Bueno, ahora, según el Código de Trabajo, también tiene algunas funciones. ¿Serían tan amables de buscar, por favor, en el Código de Trabajo? Hoy la dinámica es uso de código. Y entonces ustedes búsquenlo, por favor, y el primero que me encuentre lo relacionado al Ministerio de Trabajo, por favor, lo lee. El artículo 274, ¿verdad, Lick? A ver, dígame. Artículo 274. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social, y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Dicho ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben coordinar su acción en materia de previsión social con sujeción a lo que dispone la Ley Orgánica del último y sus reglamentos. Muy bien. Entonces entendemos que tiene el Ministerio de Trabajo una responsabilidad, una obligación que debe de cumplir de conformidad con dos disposiciones o dos leyes ordinarias. La ley del organismo ejecutivo, por ser parte de la administración, y el Código de Trabajo, por ser
la disposición legal específica en materia de derecho de trabajo y previsión social. Bueno, entonces ahora a nivel reglamentario tenemos el Acuerdo Gubernativo 215-2012 de fecha 5 de septiembre del 2012. En este acuerdo gubernativo, pues regula una disposición relacionada al reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y como es una disposición en acuerdo gubernativo, y dado el nombre lo indica, es reglamentaria, se debe desarrollar las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo. Y en el artículo 1 dice, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social como parte del organismo ejecutivo, le corresponde cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico laboral nacional e internacional, la información técnica profesional, previsión social y la promoción del trabajo decente. Es una responsabilidad que tiene el Ministerio de Trabajo. Y entonces, cuando observamos esta norma, pues entendemos que a pesar de que es un reglamento orgánico interno, es decir, cómo está estructurado, pues tiene que tener una estructura afín a lo establecido en la ley y que sea afín también a la disposición internacional. Y entonces van a encontrar en este acuerdo gubernativo el ámbito de aplicación, las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que son alrededor de 11 o 12, entre las primeras que resaltan, por ejemplo, formular la política laboral, salarial, de higiene y seguridad en el trabajo del país y en general la política de trabajo decente, ¿no? Y entonces, y aquí después sigue diseñar y promover y desarrollar las políticas de diálogo actual, tanto tripartito como bipartito y multisectorial, promoviendo el tripartidismo como metodología de participación estratégica para la discusión, análisis y propuesta de los diferentes temas del trabajo y previsión social. Y así viene una serie de funciones. Luego viene la estructura administrativa que se divide en, por ejemplo, las funciones administrativas, despacho superior, la inspección, dirección general de trabajo, la dirección general de previsión social, la dirección general de empleo y las segundas, las funciones administrativas. Entonces, se dividen en funciones sustantivas, funciones administrativas, según el acuerdo gubernativo, ¿verdad? 215. Pero ese acuerdo gubernativo, pues vamos a tratar de que me lo lean, ¿verdad? Va a ser muy importante para que ustedes, pues, ejerzan una lectura sobre el mismo. Yo solo les estaba tratando de orientar respecto al contenido de ese documento, pero obligatoriamente ustedes lo van a tener que leer. Principalmente van a tener que entender la estructura, concibiendo las funciones sustantivas, las funciones administrativas, ¿verdad? Que son muy importantes, y las funciones de apoyo técnico, ¿verdad? Quienes ejercen las funciones sustantivas dentro del Ministerio de Trabajo, y pues es bastante, digamos, la lectura que tienen que estar realizando. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a ir viendo de a poquito, ¿verdad? Primero, veamos cómo lo regula el Código de Trabajo. El departamento, por ejemplo, la función sustantiva según el Código de Trabajo, está a cargo del Departamento Administrativo de Trabajo, la inspección, la Comisión Nacional de Salario y las demás que determine el reglamento. Entonces,
El artículo 276, si me lo vuelven a leer, por favor. Artículo 276 del Código de Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene las siguientes dependencias. A. Departamento Administrativo de Trabajo, cuyo jefe debe ser guatemalteco de los comprometidos en el artículo 6 de la Constitución y abogado de los tribunales especializados en asuntos de trabajo. B. Inspección General de Trabajo, cuyo titular debe tener las mismas calidades señaladas en el inciso anterior. C. Comisión Nacional del Salario, integrada por los funcionarios que determine el respectivo reglamento. Y D. Las demás que determine el o los reglamentos que dicte el organismo ejecutivo mediante acuerdo emitido por conducto del expresado ministerio. Oh, correcto. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo que está anotado en esa diapositiva es exactamente lo que está regulado en el Código de Trabajo, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Y los demás están durmiendo, ¿verdad? Sí. Es correcto, Lic. Ah, es correcto también, ¿verdad? Despiértense, señores, despiértense. ¿Qué está sucediendo? No se me duerman. Estamos poniendo atención, licenciado. Muy bien, eso quería escuchar. Que me reprendieran por estar pensando mal de ustedes. Bueno, entonces, otro artículo importante, el 277, por favor, que alguien más lo lea. Artículo 277. Las dependencias a que se refiere el artículo anterior de las atribuciones que el presente código le señala deben desarrollar las que terminen sus respectivos reglamentos interiores de trabajo. Determinen. 278. Artículo 278. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en lo futuro. Sigue. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el inspector general de trabajo o por el subinspector general de trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. En los asuntos que se tramiten ante las autoridades administrativas de trabajo, los interesados no necesitan la intervención de abogado, pero si se hicieren asesorar, únicamente los abogados y los dirigentes sindicales podrán actuar como tales. Y en cuanto a estos últimos, solo podrán asesorar a los miembros de sus respectivos sindicatos a que pertenezcan, circunstancia que acreditarán ante la dependencia respectiva y exclusivamente en asuntos cuya cuantía no exceda de 300 quetzales. Las disposiciones contenidas en el artículo 323 rigen también para el caso de que los interesados se hagan representar en sus gestiones ante las autoridades administrativas de trabajo, pero la circunstancia de que miembros del personal de una empresa comparezcan a gestionar por esta se debe considerar como gestión directa del respectivo patrón. Gracias. Con estos artículos regreso al artículo 276, porque si se dieron cuenta en la literal A aparece Departamento Administrativo de Trabajo, tal y como se los tengo en la diapositiva. Sin embargo, se conoce, o sea, ya se denomina actualmente
Dirección General de Trabajo. ¿Ya? Es una aclaración que hago porque de aquí en adelante, aunque el Código de Trabajo aún lo regule de esta manera, el mismo cambió de denominación y ahora se denomina Dirección General de Trabajo. Todos los apartados donde diga Departamento Administrativo de Trabajo actualmente se conoce como Dirección General de Trabajo. Artículo 279. ¿Quién lo lee? Artículo 279. La Inspección General del Trabajo tiene carácter de asesoría técnica del ministerio respectivo y, a este efecto, debe evacuar todas las consultas que le hagan las demás dependencias de aquel, los patronos o los trabajadores, sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia. La inspección debe publicar en el órgano oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o, en su defecto, en alguno de los diarios de mayor circulación en toda la República. Las consultas que evacúe o cualesquiera resoluciones que dicten las autoridades de trabajo y previsión social, siempre que así lo juzgue conveniente, para que sirvan de guía u orientación en las materias respectivas. Ya, gracias. 280. Licenciado, perdone la interrupción. Perdón, compañera. En este caso, como el artículo 179 comienza como la inspección general, ahí es la dirección también. No. Ahí no. Solo es el Departamento Administrativo de Trabajo. Okay. Solo que sea referente en el departamento administrativo. Correcto. Okay, super. Gracias. Ahora léame el 280. Ok. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, o cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que en cuanto a estas últimas se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, dentro de su función de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, está obligado a promover o realizar la sustanciación y finalización de los procedimientos por falta de trabajo que denuncien los inspectores de trabajo y trabajadores sociales y procurar la aplicación de las sanciones correspondientes a los infractores. Muy bien. ¿Alguien más? El 281. Si quiere le ayudo yo. Por favor. Obligaciones y facultades de los inspectores. Artículo 281. Los inspectores de trabajo y los trabajadores sociales que acrediten debidamente su identidad son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación. A. Pueden visitar los lugares de trabajo cualquiera que sea su naturaleza en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se ejecuta durante esta, con el exclusivo objeto de velar por lo que expresa el artículo 278. B. Pueden examinar libros de salarios, de planillas o constancias de pago siempre que se refieran a relaciones obrero-patronales. En el caso de los libros de contabilidad podrán revisarse previa autorización de tribunal competente de trabajo y previsión social. C. Siempre que encuentren resistencia injustificada deben dar cuenta de lo sucedido al Tribunal de Trabajo y Previsión Social que corresponda y en casos especiales en los que su acción deba ser inmediata pueden requerir bajo su responsabilidad el auxilio de las autoridades o agentes de policía con el único fin de que no se les impida o no se les creen dificultades en el cumplimiento de sus deberes. En estos casos están obligados a levantar acta circunstanciada que firmarán las autoridades o agentes que intervengan. D. Pueden examinar las condiciones higiénicas en los lugares de trabajo y las de seguridad personal que estos ofrezcan a los trabajadores y muy particularmente deben velar que se acaten todas las disposiciones en vigor sobre previsión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
dando cuenta inmediata a autoridad competente en caso de que no sean atendidas sus observaciones, pudiendo en caso de un peligro inminente para la salud o la seguridad de los trabajadores ordenar la adopción de medidas de aplicación inmediata. E. Deben intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo de que tengan noticia, sea que se presenten entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, a fin de prevenir su desarrollo o lograr su conciliación extrajudicial. Y ya se han suscitado, asimismo podrán interrogar al personal de la empresa sin la presencia del patrono ni de testigos sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales. F. Pueden tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento con el propósito de ordenar su análisis, siempre que se notifique al patrono o a su representante que las sustancias o materiales han sido tomados con el propósito de comprobar la estricta observancia de las disposiciones contenidas en el presente código, sus reglamentos o demás leyes de trabajo y previsión social. G. Deben exigir la colocación de los avisos que indican las disposiciones legales. H. Deben colaborar en todo momento con las autoridades de trabajo. Y gozan de franquicia telegráfica, telefónica y postal cuando tengan que comunicarse en casos urgentes y en asuntos propios de su cargo, con sus superiores, con las autoridades de policía o con los tribunales de trabajo y previsión social. J. Las actas que levanten tienen plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad. K. Siempre que divulguen los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas, que revelen secretos industriales o comerciales, de que tengan conocimiento en razón de su cometido, que asienten hechos falsos en las actas o que levanten o en los informes que rindan, que acepten dádivas de los patronos o de los trabajadores o de los sindicatos, que se extralimiten en el desempeño de sus funciones o que en alguna otra forma violen gravemente los deberes de su cargo, deben ser destituidos de inmediato. Sin perjuicio de Compañera, la disculpa, el documento que estás leyendo está desactualizado tu código, porque no sé si está viendo los mensajes, Lick, todos tenemos algo diferente. Sí, es que le estoy buscando la reforma a ella de una vez porque fue reformado. No lo tengo. Sí, estaba aprovechando de una vez. Ok. Reformado por el artículo 6 del decreto 7 de 2017 del Congreso de la República. Sí, gracias. No se vaya a preocupar porque eso sucede. Cuando me estaba leyendo yo me preocupé porque tengo dos versiones, por eso busqué la otra, ¿verdad? Ya no me acordaba de la reforma. Pero antes de tenerla, mejor decidí buscarla, ¿verdad? Entonces, pero sí fue reformado. Entonces, va a haber que cambiar, tal vez no, ¿verdad? Sino que solo colocar, ¿verdad? Buscar la reforma y colocarlo en el apartado que pues ya sufrió esa reforma. Incluso había otra también que ya había sido reformado, otro artículo, yo les digo ahorita. No, estos no. Después les voy a el tema de este lo vimos el semestre anterior, si se recuerdan, acerca de las sanciones, ¿verdad? Los tipos de sanciones que se imponen en el Ministerio de Trabajo. Y entonces vimos que anteriormente no tenían esa facultad, pero con motivo de esta reforma, que es en el 7/2017, entonces se le dotó al Ministerio de Trabajo la posibilidad de sancionar. Sí se recuerdan de eso, ¿verdad? O ya no.
El silencio otorga, dice. Bueno, entonces, en los anteriores solo se refiere al delegado departamental que es el que va a imponer las sanciones. La reforma es el del 281. Si alguien tiene la reforma a la vista, que por favor la lea. Pero que no sean todos a la vez. Buenas noches, Nick. Buenas noches. Artículo 281. Los inspectores de trabajo que acrediten debidamente su identidad, su nombramiento y el objetivo de la inspección son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación. A. Entrar sin previa notificación en todo establecimiento laboral sujeto a inspección, en jornada de trabajo conforme al reglamento interior de trabajo y las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y a permanecer en este el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Tal autorización no les faculta de ingresar a inmuebles que estén siendo utilizados como casa de habitación, residencia particular o de vivienda, salvo que, previa autorización de juez, se haya constatado que en los mismos se desarrollen actividades como establecimiento o lugar de trabajo. B. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los peritos y técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Cuando exista obstrucción o negación para su ingreso al centro de trabajo, podrán pedir la intervención o apoyo de miembros de la Policía Nacional Civil para que se permita el cumplimiento de la inspección. Los inspectores de trabajo actúan bajo su más estricta responsabilidad. En casos debidamente justificados, la Inspección General de Trabajo podrá solicitar autorización judicial. Practicar cualquier diligencia de inspección, examen o prueba que consideren necesario para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observen correctamente y en particular para 1. Requerir información, solo o ante testigos, al inspeccionado o al personal del centro de trabajo sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales vigentes que rigen las relaciones de trabajo, así como a exigir la identificación o razón de su presencia de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. Inspeccionado. Los inspectores de trabajo deben entrevistar a los trabajadores en la presencia o sugerencia de los empleadores o representantes de estos, haciéndoles saber que sus declaraciones serán confidenciales, salvo que los trabajadores soliciten la presencia de aquellos. 2. Exigir la presencia del empleador o de sus representantes o encargados, de los trabajadores y de cualquier sujeto incluido en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector para el efecto. Deberán presentar la documentación requerida y acompañarse de las personas que tengan pleno conocimiento de asuntos por los que fue requerida su presencia. 3. Examinar en el lugar en el que se encuentren, incluyendo sistemas de almacenamiento electrónico, la documentación y los libros de las empresas con relevancia de la verificación del cumplimiento de la legislación laboral, tales como el informe contenido en el artículo 61, literal A de este código, contabilidad, libros, registros, programas informáticos y archivos en soportes magnéticos, declaraciones oficiales, documentos de la seguridad social, planillas y boletas de pago de remuneraciones y prestaciones irrenunciables, documentos físicos exigidos por la normativa laboral en cualquier forma en la que se resguarden y cualesquiera otros relacionados con materias sujetas al expediente administrativo. Obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al expediente administrativo, así como requerir la presentación de esta documentación en las oficinas públicas que se designe para el efecto. En los casos de libros de contabilidad, físicos o electrónicos, únicamente podrán revisarse con la previa autorización del juez de trabajo y previsión social. 4. Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento. Realizar mediciones obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empleador inspeccionado o a su representante. Literal D.
recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función de la inspección. E. Elaborar el acta de presunta infracción por obstrucción de la labor de inspección cuando se produzca la negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas de este, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquel. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando, obstaculizando o demorando la labor del inspector de manera que no permita el cumplimiento de la fiscalización o negándose a prestarle el apoyo necesario. F. Adoptar en su caso, una vez finalizadas las diligencias de inspección, cualquiera de las medidas siguientes. 1. Requerir la adopción de medidas para promover el mejor y más adecuado cumplimiento de las normas laborales, otorgando un plazo no mayor de 8 días dentro de los cuales se debe verificar el cumplimiento de lo requerido. En caso de incumplimiento, se iniciará el proceso sancionatorio administrativo pertinente. 2. Requerir al empleador inspeccionado que, en un plazo razonable, realice las modificaciones que sean necesarias en las instalaciones, en el montaje o en el método de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo vigente. 3. Iniciar el proceso sancionatorio administrativo mediante la emisión de actas de infracción a normas laborales o de infracción por obstrucción a la labor de la inspección. 4. Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 5. Todas las demás medidas que se deriven de la legislación vigente. Literal G. Los delegados departamentales y los inspectores de trabajo serán responsables penal, civil y administrativamente por sus actuaciones fuera del marco de la ley, así como por los daños y perjuicios que provoquen por dichas actuaciones, particularmente cuando divulguen los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas, que revelen secretos industriales o comerciales, que tengan razón de su cometido, que asienten hechos falsos en las actas que levanten o en los informes que rindan, que acepten dádivas de los patronos o de los trabajadores o de los sindicatos, que se extralimiten en el desempeño de sus funciones o que en alguna de otra forma violen gravemente los deberes de su cargo, deben ser destituidos inmediatamente sin perjuicio de las demás responsabilidades penales, civiles o de otro orden que le correspondan. En lo relativo a la divulgación de los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas y de los secretos industriales o comerciales que tengan conocimiento, la prohibición a que se refiere el párrafo anterior subsiste aún después de haber dejado el servicio. H. Para el cumplimiento de sus funciones, los inspectores de trabajo pueden citar a sus oficinas a empleadores y trabajadores, y estos están obligados a asistir, siempre que en la citación respectiva conste expresamente el objeto de la diligencia. La inasistencia a cualquier citación constituye violación a las leyes laborales, dando lugar al procedimiento de inspección y al procedimiento sancionatorio por la inasistencia a la citación. Muy bien. Es bien largo, ¿verdad? Pero con esta lectura, porque no había otra manera de hacerlo, pues es una manera previa de la lectura que van a tener todos ustedes. Por esa razón, en esta diapositiva, si ustedes lo observan acá, pueden observar que tenemos la Inspección General de Trabajo como una función sustantiva y entonces entendemos que ellos realizan una actividad mucho más, la más grande, por así mencionarla, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces de ahí, pues principalmente en este artículo que se acaba de leer, en el 281, están todas las funciones y en efecto, pues en ese pequeño detalle que tuvimos, ¿verdad? Pero no solo la compañera que leyó,
sino que varios no tienen esa reforma. Entonces, por favor, bajen la reforma del decreto 7 2017 y le incorporan a su código de trabajo, ¿verdad? Incluso les digo, me pasó que como tengo dos versiones por acá, en una no la tenía actualizada, ¿verdad? Entonces, eso deben de realizar. Entonces, esas son funciones sustantivas, es decir, algo de actividad normal de la empresa. Escucharon varias funciones de la Inspección General de Trabajo y si tuvieran alguna duda, pues siempre vamos a dar el espacio, ¿verdad? Solo quisiera ver la Comisión Nacional del Salario en el artículo 276, por favor, que alguien lo lea. Artículo 276. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene las siguientes dependencias. Punto A. Departamento Administrativo de Trabajo, cuyo jefe debe ser guatemalteco de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución y abogado de los tribunales especializados en asuntos de trabajo. Y luego búsqueme ahí donde está la comisión. Es el punto C. Dice Comisión Nacional del Salario, integrada por los funcionarios que determine el respectivo reglamento. Y correcto, hasta ahí estamos, está ahí. Muy bien. Y luego dice las demás que determine el reglamento, que es lo que usted iba a leer en este momento. Entonces vemos que las funciones sustantivas de conformidad con el Código de Trabajo, pues están en estos artículos del 276 al 282 del Código de Trabajo. Entonces, la primera tarea que tienen es lectura obligatoria. No hay otra manera de poder entender este tema, sino a través de la lectura respectiva, ¿verdad? Luego, pues, vamos a ver el tema de cómo está en el reglamento orgánico, ¿verdad? Pero por el tiempo no nos va a dar, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir el espacio para las preguntas que tengan al respecto, ¿verdad? Por favor. Pues yo no tengo dudas, licenciado, solo habría que leer el... Sí, correcto, ¿verdad? Es bastante la lectura porque es muy informativo, ¿verdad? Acerca de las distintas actividades que tiene principalmente la Inspección General de Trabajo, porque son bastantes, ¿verdad? Pero entonces es una lectura obligatoria para todos. Ya vieron que en el 276 pues se concentra principalmente la mayor parte, como la Dirección General de Trabajo, la comisión y las demás, ¿verdad? Pero que el propio reglamento vaya a tener. Entonces tenemos que en la inspección sí está muy bien desarrollado en el Código de Trabajo, que incluso dentro de la reforma se implementó lo relacionado a la imposición de sanciones, ¿va? Fue parte de las reformas que tuvo en el 7-2017 y que el delegado departamental, quien es el que las impone, ¿verdad? Esa es una, digamos, diferencia que tenía en la legislación anterior. Y entonces, como ven, todas son funciones que deben de leerlas. En la próxima clase, pues vamos a ver el reglamento orgánico del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y entonces, ese van a tener que tenerlo, buscarlo, por favor, lo bajan para que lo tengan. Es el 215-2012, por favor. Ese tienen que buscarlo para la próxima clase, para el día viernes, por favor. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Muy Lee. bien. Gracias, Para licenciado. servirles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lee.
Buenas Buenas noches. noches. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, Liz. Feliz Gracias. noche, Feliz noche, licenciado. Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Buenas noches. Licenciado. ¿Qué manda? Ay, perdón. Que le había levantado la mano en este momento. Solo le quería preguntar algo que leí en el artículo 278, que dice con respecto a los arreglos conciliatorios que se hacen en el ministerio por el subinspector, y así, dice que tiene carácter de título ejecutivo. Eso me quedó dudando, no sé qué significa título ejecutivo. Bueno, lo que sucede es de que los convenios que se vayan a realizar en la inspección están relacionados esencialmente, como por no decir en su mayoría, todas aquellas reclamaciones que lleguen a realizar los trabajos en ocasión del pago de sus prestaciones, ¿verdad? Y entonces acuden a esa instancia y a veces los empleadores pues deciden, pues acuerdan con el trabajador pagarle determinada suma, ¿va? Y esos acuerdos pues que se llegan en ese momento, que es una conciliación entre las partes, pues definitivamente es lo que se refiere la ley, ¿verdad? Que van a ser títulos ejecutivos, porque pues obviamente eso va a permitir la ejecución de ese convenio en la vía laboral. Ah, muy bien, ok. Muchas gracias. Para servirle. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches.